nuevamente juntos, dispuestos a conocer más. La oración es una parte importante de nuestra comunión con Dios, de poder interceder, no solo por nuestras necesidades, sino también por aquellos que conocemos, en especial por los que en este momento están pasando necesidades, como Ucrania, también como nuestra nación, y también por todos aquellos que estamos de alguna manera buscando y también trabajando para que el poder de la gracia, del poder de la palabra nos asista y nos abra puertas de bendición. Padre, gracias por este momento, porque es un momento especial de estar en comunión contigo, de poder ir ante tu trono y así también de interceder por aquellos que de una u otra manera están sufriendo. Sabemos, Señor, que Ucrania ha estado viviendo experiencias complejas, difíciles, dolorosas, y ha sido maltratada como nación, como país. Pero también nos unimos al clamor de la humanidad para que tu amor y tu misericordia les asista y así también tome el control de las autoridades que de una u otra manera tienen que tomar decisiones para que esto termine y acabe y puedan, Señor, crecer y desarrollarse nuevamente en paz. Te pedimos, Señor, que retroceda todo espíritu, Señor, de conflicto, de división, de confusión sobre esa nación. Y te pedimos, Señor, también porque todo sea dirigido y cubierto a través de tu paz. Gracias, Señor, porque como nación, como nuestro país, Señor, también estamos orando, intercediendo por nuestras autoridades, porque sabemos, Señor, que necesitamos que tomen decisiones importantes para que podamos también desarrollar nuestras familias, nuestros trabajos y todo aquello que como país estamos enfrentando. Que tu paz, la dirección de tu Espíritu sea tomando el control, que retroceda todo aquello que pueda estorbar y confundir, Señor, a nuestras autoridades. Gracias, porque en ti confiamos y en ti esperamos. Y nos unimos también por el clamor de la iglesia, por aquellas necesidades económicas, Señor, que seas tú proveyendo y abriendo, Señor, y derramando, Señor, tu poder y tu gracia, iluminando, Señor, a cada uno de nosotros para que podamos desarrollar nuestras habilidades, nuestros talentos y poder también abrir nuevas oportunidades, como también los que estamos trabajando en forma permanente sean, Señor, fortalecidos en sus trabajos y cubiertos, que no haya nada que pueda, Señor, estorbar la economía, Señor, de nuestras familias, sino todo lo contrario, veamos la provisión, Señor, esa provisión maravillosa, la cual, Señor, tú siempre estás atento por cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Padre, porque en ti confiamos y en ti esperamos. Bendito eres. Amén y amén. Y ahora te invito a que dispongas tu corazón para recibir la palabra y seguir en la presencia del Señor. Saludar a quienes hoy día están en redes acompañándonos en este tiempo hermoso de palabra. Quiero invitarlos a la palabra en 1 Corintios, capítulo número 1, verso 8 en adelante. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Seguí la palabra del Señor. Quiero partir de atrás para adelante, ¿no? Un poco el último versículo que parece tan enredado, y es simplemente una conclusión que de alguna forma hemos ido conociendo, pero que le da, ¿no es cierto?, un valor a la oración de intercesión a la altura de un don.
Y dice que ese don, es decir, la gente que oró por él, fue el que determinó también que muchas veces ellos pudieran llegar con la palabra a tantos lugares. Él estaba consciente que era un trabajo de equipo y que esa oración, a veces incluso en el anonimato, fue clave. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Y él daba gracias a Dios por esas personas que entendían aquello y apartaban ese tiempo para que él pudiera realizar su encomienda, su tarea, su labor, que el Señor, ¿no es cierto?, le asignó un día camino a Damasco. Perfecto. Esta semana nosotros, creo yo, fuimos bastante golpeados también, ¿no? Y pudimos saber de una tragedia, una vez más, ¿no?, en las costas del Mediterráneo, ¿no es cierto? Básicamente un barco naufragó con varios cientos de personas y la cantidad de muertos son varias decenas, casi un centenar ya. La verdad es que no hay bitácora, nadie tiene idea con exactitud cuánta gente iba a bordo, por lo tanto nadie va a saber jamás cuánta gente murió. Revisé cifras y quedé impresionado. Varios miles de personas, miles, han muerto ahogados en ese transcurso, en ese viaje de desesperación, de angustia, de pobreza extrema, pero sobre todo de desesperación frente a la vida. Una historia en lo trágico, bonita, dentro de todo el dolor, fue el reencuentro de 2 o 3 hermanos que venían en esa embarcación y que después de naufragar cada uno sobrevivió como pudo y se han reencontrado con unos abrazos que son espectaculares después de esta amenaza de muerte. Cuando uno escucha cosas así, cuesta imaginar, ¿no? Cuesta dimensionar un poco cómo el dolor y las aflicciones son una realidad en las personas y que pueden llevarlos a condiciones extremas de la vida. El mal, el dolor, la aflicción son un elemento frente al que todos nosotros vamos a reaccionar de manera distinta. En algunos casos nos ha tocado ver personas que frente al dolor han adoptado la actitud de la avestruz, esconder la cabeza, evitan, evaden, pensando que de esa forma el impacto del dolor será menor. Hay otras personas que frente al dolor simplemente se desarman, otros que quedan en un verdadero estado de shock, y hay otras personas que frente al dolor siempre buscan protagonismo. Yo siempre he visto algunos que frente a la historia de dolor personal, siempre está esa idea, esa insistencia de que mi dolor, mi historia es la más dolorosa de todas. Y también hemos visto casos en que el dolor ha hecho a las personas madurar, crecer y llegar a un punto de equilibrio en la vida. Y son las mínimas, pero sin duda eso también ha ocurrido. Pero otra arista del dolor, que no solamente tiene que ver con la percepción o cómo nos manejamos o cómo reaccionamos frente a él, tiene que ver también con lo que el apóstol trata de ayudarnos a comprender en este pasaje. ¿Y por qué es importante repetirlo, hacerlo, entenderlo? Porque se han desatado una cantidad de cosas en el mundo y no sabemos con exactitud todavía hasta dónde va a llegar esto o cómo vendrá la mano. Ya algunos por ahí están hablando de algunas cepas que han aparecido de COVID, todavía mucho más, de mucho más mortandad, y no tenemos idea clara en realidad esta caja de Pandora que se ha abierto, hasta qué punto puede llegar. Lo que sí sabemos es que la Biblia nos ayuda a prepararnos, a entender, a comprender cómo también podemos reaccionar frente a tanta maldad, frente a tanto que ocurre en nuestro entorno y que nosotros no podemos manejar. Cuando yo me subo a un bus, cuando yo me subo a un colectivo, cuando yo me subo a un avión, yo no puedo manejar los imponderables, especialmente cuando dependo de otros.
Pero no solamente a veces dependemos de otros, porque a veces también dependemos de condiciones climáticas, dependemos del entorno, dependemos, ¿no es cierto?, de los grandes cambios que hay. Fíjense ustedes que la industria aeronáutica ha emitido una alerta mundial estos días porque ya se reconoció en el mundo un aumento sobre el 40% de las turbulencias. Y hay países, hay rutas que ya las turbulencias están ocasionando serios daños a los aviones, pero también ocasionando gran terror de los pasajeros. Los que hemos experimentado turbulencia, sabemos que hay algunas turbulencias que son leves, ¿no? Recuerdo en una ocasión cuando fuimos a ver a los chicos a Sydney, íbamos en un avión gigante realmente, el más grande de todos, y todo bien, incluso muy lúdico. Nosotros mismos fuimos a la ventana cuando pasamos encima de la Antártica, todo bien, todo bonito, hasta que de pronto el aparato comenzó a tener unos movimientos raros, ¿no? Y yo salí a caminar un rato, era un viaje largo de más de 10 horas, entonces salí a caminar y de pronto me fui a la cola del avión a tomarme un cafecito, qué sé yo, y estábamos en eso. Yo estaba tomando el café cuando de pronto todo el café se derrama en mi mano hacia abajo. Y unos saltos, 10, 20, 30 centímetros, 40. Patitas, ¿para qué te quiero el asiento? Corriendo. Y toda la gente haciendo lo mismo y todos asustados. Y tú los veías todos apegados, así afirmados del asiento. Porque la turbulencia te deja arriba en el cielo sin posibilidades de nada. No puedes hacer nada. De tal forma que la maldad, ¿no es cierto?, el mal, lo malo, el peligro, en general, en cualquiera de sus formas, son circunstancias que nosotros no podemos manejar. Y quiero repetir esta frase. Las condiciones externas, la maldad en el corazón de las personas, la maldad producto de la caída, la maldad producto de cómo hemos dañado el medio ambiente, no podemos controlarlo. No podemos controlar todas las variables. Cuando las personas no entienden esto, tenemos un gran foco de insalubridad mental, tenemos grandes problemas de salud mental. Ser controlador o ser controladora es un foco permanente de autoflagelación, de daño permanente y de una capacidad asombrosa de afectar tu vida, pero también de afectar a los que te rodean. No estamos hechos por Dios para controlarlo todo. Es más, muy por el contrario, estamos hechos por Dios para no controlar. Estamos hechos por Dios para que Él nos controle, pero no estamos hechos por Dios para controlar todas las variables. ¿Podemos sojuzgar? ¿Podemos gobernar? La respuesta es sí. ¿Podemos trabajar para ponderar y poder prever de la mejor manera posible el riesgo? Eso es sí. Podemos usar las capacidades, el conocimiento, la ciencia, la expertise, la trayectoria, el sentido común tan escaso por estos días. El sentido común tan escaso por estos días, ¿verdad? Tenemos una gran crisis de sentido común en varios lados. Y ha desaparecido el sentido común y estamos endiosando y hemos levantado otros dioses. Y miren ustedes el temor, la aflicción, y miren ustedes cómo ha generado tanta vulnerabilidad en las personas. Porque no estamos hechos para controlar, porque no podemos controlar todo. Este es un tema central. El temor está muchas veces relacionado con una respuesta incapaz, con nuestra forma incapaz de poder asumir un control de todas las cosas. El problema es que no estamos diseñados para controlarlas todas. Por eso es que la rigidez mental te puede asesinar tu entorno. Tú puedes terminar viviendo prácticamente como un zombie en la montaña si no comprendes que no puedes mantener una rigidez mental intentando controlar todas las cosas, porque no estás hecho o hecha por Dios para eso. No fuimos hechos para controlarlo todo.
Es más, este pasaje es brillante, este pasaje es simplemente fabuloso, este pasaje es sentido común, plan de Dios, versus también las condiciones normales a las cuales nos enfrentamos. Es un equilibrio perfecto. En este pasaje yo puedo ver a un hombre que ama a Dios, que le cree a Dios y que reconoce que creyendo y amando a Dios, lidió con el problema de la muerte, lidió con los accidentes, tuvo que lidiar con las amenazas como un factor real. Las tomó en serio. Un hombre que se dio cuenta que a ratos necesitaba acudir a sus hermanos, necesitaba pedir ayuda. ¿Sabe? Este es un indicador muy poderoso de cuán controladores somos. Una persona controladora jamás te va a pedir ayuda. A nadie. Un hombre y una mujer que ha desarrollado una mentalidad controladora no tiene idea lo que es pedir ayuda. Cree que todo lo puede resolver sola en la vida. El apóstol Pablo había llegado a un nivel de madurez excepcional. Otro pasaje dice, hablando de sí mismo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Había logrado una estatura, un desarrollo estructural, espiritual, no solo aceptable, sino también encomiable, digno de poder imitar. Y este hombre que llegó a decir, imítenme a mí como yo a Cristo, es el único que dijo eso. No hay otro apóstol que haya dicho eso, no hay profeta que logró decir aquello. Fue el único. Pero este mismo hombre que habló de esa estatura, lo tenemos ahora enfrentando. La realidad frente al miedo, el temor, frente a los accidentes, a las probabilidades reales de que las cosas puedan salir mal, asumiendo su calidad humana, asumiendo su vulnerabilidad. De pronto cuando fuimos todos jóvenes, ¿no? Aunque les parezca raro a los que son jóvenes hoy día, nosotros también lo fuimos. Yo recuerdo ese periodo de la vida. Tú te crees Superman, no te va a pasar nada. Hacía rato que no pasaba por la plaza de la ciudad caminando de peatón, en vehículo uno pasa habitualmente, y esta semana me tocó pasar por la plaza y cruzarla, con un día con 3 grados sobre cero. Y yo la verdad quedé impactado y miré a los chicos y a las chicas, varios de ellos con pantalones cortos, con poleras. Y caminaba con la Cristina y le dije, oye, así de locos, brutos fuimos nosotros también. Y entonces vino la respuesta de la Cristi, bueno, me dijo, así yo te conocí. Chuata. Pasamos por ahí. Es un camino que conocemos. Hoy día hacer eso sería simplemente un autoatentado. Porque la madurez, los años nos enseñaron que no podíamos administrar así el cuerpo, que estaba mal, que tenía consecuencias. Te lo da el equilibrio, te lo da la madurez, te lo da la experiencia después de enfermarte. El peligro también tiene una enseñanza, el riesgo también tiene algo que decirnos. La amenaza afuera también nos habla, no para intimidarnos, no para paralizarte, no es el objetivo frente al cual Dios espera que reaccionemos ante las amenazas que son reales, Este pasaje maravillosamente lo esboza en una forma equilibrada. Pablo nos dice, mira, estos peligros los enfrentamos, aún dice de muerte, estaban ahí. Pero sin embargo, dice él, nosotros nos dimos cuenta que ustedes, las oraciones de ustedes, sabiendo ustedes lo que estábamos haciendo, porque nosotros les dijimos, nosotros les hablamos a ustedes qué íbamos a hacer y les pedimos a ustedes en otra carta que oren por nosotros y ustedes lo hicieron. Entonces Pablo, ¿cómo lo supo? ¿Cómo supo Pablo que lo hicieron? Por el resultado. Porque Pablo se dio cuenta que si no hubiera actuado la mano de Dios, se habría muerto. Porque muchas veces si no actúa la mano de Dios sobre nosotros, las consecuencias serían otras. El resultado sería otro.
De tal modo que la amenaza puede ser una enfermedad, de tal modo que la amenaza puede ser un diagnóstico, de tal modo que la amenaza sobre nosotros puede ser la falta de recursos, la amenaza puede ser la delincuencia, la amenaza puede ser un viaje, la amenaza puede ser simplemente una buena o una mala maniobra, la amenaza puede provenir de muchas formas, de muchas maneras. No lo sabemos, pero eso es una constante en la vida, que no la podemos controlar. Podemos manejar algunos de sus factores, sin duda, y hacemos lo mejor que podemos, pero tenemos que comprender algo, no lo podemos controlar, porque no estamos hechos por Dios para aquello. No tenemos las facultades, no tenemos el poder para hacerlo. Y esta parte es una de mis favoritas, porque Dios se reservó el derecho de hacernos para que siempre, no importando los logros, no importando la edad, no importando lo que sepamos, no importando la altura que tengamos, pero Dios se reservó un espacio en la vida de cada uno de nosotros para que siempre acudamos a Él, para que siempre le digamos, yo no puedo solo, te necesito a ti. Eso es fundamental en la vida. Cuando tú pierdes eso, cuando tú minimizas eso, cuando tú sales de la casa, cuando tú haces lo que haces cotidianamente, pero tú te olvidas de eso, te olvidas un día, te olvidas dos, te olvidas tres, te pasó una semana, te pasó un mes, sin pedirle a Dios cosas mínimas, guarda mi entrada, guarda mi salida, líbrame de hombres perversos, guárdame de la violencia, líbrame de accidentes. Cuando tú dejas ese tema de lado de tu vida, comienzas de nuevo a controlarlo todo. Y ese es el peligro. Ese es el peor peligro de todos. Querida iglesia, después de transitar y después de experimentar el riesgo, el temor, la amenaza de forma práctica, el apóstol se dio cuenta de algo que es muy simple, pero muy poderoso. Aún teniendo una experiencia límite y aún pasando por ahí, aún pasando por la amenaza real de todo lo que nos pueda ocurrir, de todas las cosas a las que podamos enfrentarnos. Veníamos un día ya de noche, se había desatado una tormenta, teníamos fuertes vientos y de pronto hizo algo que en nuestro trayecto nos desviáramos sin quererlo, pero en ese minuto tal vez no lo comprendíamos y de alguna forma dije, bueno, esto no estuvo bien porque yo quería poder llegar a la casa con luz día. Y de pronto íbamos en el trayecto y teníamos un retraso en mi cerebrito humano chiquitito de unos 5 o 10 minutos. Y entonces cuando íbamos enfilando y viene el temporal, la lluvia, no podíamos ver. Alguien nos hizo seña desesperado. Había caído un árbol en la ruta, había provocado un accidente los minutos antes, previos, y nosotros alcanzamos a reaccionar, logramos dar vuelta, y tuvimos que dar una vuelta de unos 20, 30 minutos extra para poder sortear el problema. Porque no podemos manejar todas las variables. Porque a veces Dios te guarda y Dios te libra con cosas que tu razón te dice que no están bien. Hasta te molestas, hasta te puedes disgustar. Es molesto, a veces nos vamos a última hora y es molesto esa oración de 5 minutos. Y a veces la hacemos tan rutinariamente que estamos orando casi de memoria, sin darnos cuenta el valor que tiene orar y pedir a Dios por algo tan potente como es la seguridad. Porque tú puedes salir embalado y tu agenda puede estar llena y puede ser un día de éxito, de cosas maravillosas, pero si sales y todo anda mal por un accidente, no vas a poder hacer nada. Tenemos que comprender que no depende de que seamos jóvenes, adultos, mayores, experimentados o no, no depende de lo que yo pueda controlar o manejar. Tenemos que entender que estamos sujetos a esto y que es parte de lo que nos puede ocurrir. Pero también tenemos que comprender el poder que tiene el interceder, el orar, el clamar a Dios. Esto es una cuestión fundamental en la vida. No es opcional. No es una cuestión de vez en cuando yo escucho una noticia trágica. Tengo que orar. Y tengo que orar para que Dios nos guarde, nos libre. De hecho, está en la oración que Jesús hizo en Mateo 5. Líbranos del mal. Orando al Padre, oró allí y dijo, líbranos del mal.
No estaría allí si no fuera necesario. Está ahí porque es necesario. Necesitamos hacerlo. Fíjense ustedes que el apóstol, después de experimentarlo, vivirlo, pero también evidenciar el poder de la oración, concluye de una manera preciosa, y quisiera que este sea el pasaje con el cual nos quedemos en lo más profundo del corazón en esta mañana. Y quiero leerlo con ustedes, si me lo permiten, ahí mismo en el capítulo 1, verso número 10. Y dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Fíjense ustedes que él escribe este verbo, esta acción de librar, esta acción de tomarte y sacarte del peligro, en los tres tiempos que conocemos, en las tres maneras de entender el tiempo que nuestra mente puede comprender, porque no podemos entender otra. Pablo nos está diciendo esto. Hermanos, dice, cuando comprendemos esto, cuando entendemos nuestra fragilidad y comprendemos que hay que orar por esto, que no hay que tomarlo en menos, le tenemos que enseñar a nuevas generaciones también a depender de Dios, a orar. Guárdanos del mal, líbranos de accidentes, guarda nuestra entrada, guarda nuestra salida, bendice lo que vamos a hacer. Son minutos preciosos, son importantísimos. Allí puede estar en juego tu integridad, tu vida, puede estar en juego tu salud, puede estar en juego la salud de toda tu casa. Este es un tema serio. Una familia completa en la ruta a San José murió chocando de frente con un camión. Lamentablemente murieron todos. Este es un tema serio, hay que ponerle atención, hay que pensar en esto, hay que hablar de esto en casa. Tenemos problemas de accidente, tenemos problemas reales de, ¿no es cierto?, clima. Hay cosas que van a ocurrir, hay cosas que no podemos manejar. ¿Podemos ayudar a que algunas por ahí puedan controlarse meridianamente? Sí. ¿Podemos reducir el riesgo? Sí. ¿Podemos eliminar el riesgo? No. El riesgo nunca es cero. Ni la mejor tecnología que está en los aviones lo puede eliminar. De tal forma que yo quisiera invitarlos en esta preciosa mañana a poder comprender que ese es el mundo que nos rodea. Que cuando escuchamos noticias de esta, nos están hablando de la realidad. Que no necesariamente porque es la realidad de otros, nosotros estamos exentos de aquello. Este pasaje dice que yo no estoy exento de la realidad, del mal, de la afectación, de las cosas malas, de las cosas que yo no quisiera. Yo no estoy exento. Vivo en este mundo, soy parte de él y por lo tanto las leyes de este mundo y las circunstancias de este mundo caído también me pueden afectar. La diferencia está en que tenemos al Señor. Pero tenemos que saber actuar frente a eso y tenemos que saber usarlo. Y tenemos que orar por esto. Y hay que orar en casa, hay que orar en forma personal, permanentemente por esto. Siempre, siempre, pero siempre. Querida iglesia, el resumen del apóstol debiera de ser también el resumen que nos ayuda a enfrentar todas estas cosas que no podemos ponderar, pero no paralizarnos frente al miedo y no paralizarnos frente a las cosas que no podemos controlar. El camino no es el temor, el camino no es la paralización, el camino no es agachar la cabeza, el camino es enfrentarlo en el nombre del Señor con las herramientas que tenemos de la palabra. Oramos, invocamos al Señor y hacemos las cosas bajo la bendición del Señor. Si hacemos eso, tendremos también la misma conclusión. Que Dios nos libró, que Dios nos libra y que Dios nos librará hasta que Él venga por nosotros. Aleluya. No estamos exentos de los robos, no estamos exentos de los malos ratos, de los accidentes, pero aún pasándonos las cosas malas, el Señor nos va a librar y nos va a guardar. Y noten ustedes la ponderación que hace el apóstol. Y esto es muy bonito porque saber ponderar lo que nos ocurre es muy importante. Otro día vamos a hablar de eso. Pero a las personas les puede llevar toda una vida saber ponderar las cosas. Por eso que hay gente que es hipocondriaca, porque no sabe ponderar. Jesús nos enseñó a ponderar, a pesar las cosas.
Y de pronto cuando, ¿no es cierto?, uno escucha, no, si yo tuve un accidente y casi me pasó con esto. ¿Y qué? Si fueron unas parcitas de latas nomás ahí arrugadas, un pequeño accidente. No pasó nada, un raspillón, una rayadura. Accidente es cuando terminas en un hospital grave, delicado, ¿no? Ahí la cosa es distinta. Pero para nosotros a veces, como no nos pasa nada de nada, porque el Señor nos guarda, porque no nos pasa nada de nada, porque Dios tiene tanta misericordia de nosotros, a veces nos volvemos quisquillosos. Cualquier cosita anómala fuera, nos cuestionamos, nos bajoneamos y nos olvidamos que el Señor, aún en ese escenario, nos libró. Que las cosas siempre pueden ser mucho más difíciles y complejas, pero la promesa del Señor es que Él nos librará. El Señor nos ha librado, el Señor nos libra y el Señor nos librará. Esa es su promesa. Caminemos y hagamos las cosas con libertad, con gracia del Señor, con amor, con decisión, pero sobre todo con dependencia del Señor. Querida iglesia, vuelve a depender de Él, vuelve a orar y vuelve a decirle que tú lo necesitas todos los días. Señor, necesito tu cuidado, necesito tu gracia, necesito tu protección. Somos débiles y no lo podemos controlar todo. Señor, te damos gracias en esta mañana. Qué bueno es saber nuestra real condición delante de ti. Esto es exactamente lo que somos. Hombres y mujeres que muchas veces hemos experimentado que no lo podemos controlar todo. Gracias porque en esta mañana nos muestras lo que también escuchamos, vemos y somos testigos que ocurre a nuestro alrededor. Las amenazas reales de la maldad, las amenazas reales de los peligros, las amenazas reales de la naturaleza, las amenazas reales de los riesgos, de los accidentes. Son todas reales. Y nosotros vivimos en un mundo lleno también, Señor, de peligros y de amenazas. Y en ese mundo, Señor, tú también trajiste una palabra para poder vivirla, hacerla y desarrollar nuestras vidas en libertad, en bendición y en paz delante de ti. Por eso que en esta mañana oramos cada uno de nosotros, Señor. Uno de nosotros por largo tiempo ha olvidado, ha dejado de lado estas oraciones, te pedimos perdón en esta mañana. Las queremos retomar, las queremos volver a ser parte de nuestra vida cotidiana, de enseñarle a nuestras nuevas generaciones que necesitan depender de ti. Señor, guárdanos y líbranos de toda forma de mal. Guárdanos y líbranos de la peste destructora. Guárdanos y líbranos de las cosas que van a ocurrir y que traerán mucho dolor sobre la tierra. Guárdanos y líbranos porque no estamos exentos de aquello. Guárdanos, líbranos, libra a nuestros pequeños en sus colegios, Señor, del drama de la peste, del drama de las enfermedades violentas, guárdales, líbrales. Señor, cada vez que nos subamos a un auto, a un bus, a un avión, guárdanos, líbranos y ten misericordia de nosotros. Tenemos plena fe y plena seguridad que tú nos librarás, porque ya nos libraste y nos libras aún, nos librarás. Esa es tu promesa sobre cada uno de nosotros. Permítenos vivir confiadamente, desarrollar nuestras vidas personales, de estudiantes, laborales, profesionales, académicas, lo que sea que hagamos, permítenos desarrollarla con libertad, sin ninguna oposición, sin ningún miedo, sino confiadas en que tú te encargarás de nuestra seguridad. Te adoramos en esta mañana porque te tenemos a ti. Te bendecimos, Señor, porque te tenemos a ti y tú eres nuestra confianza, nuestra seguridad. Señor, si las amenazas son amenazas de cesantía o son amenazas de las bajas o son amenazas, Señor, de cosas de ese tipo, oramos en esta mañana para que el Espíritu Santo nos ministre seguridad y confianza porque eres tú el que nos libra y nos librará. Tal como nos has librado. Y por eso te adoramos en esta mañana, porque nosotros
podemos acudir a ti, porque nosotros podemos invocarte a ti y poder vivir nuestras vidas tranquila y reposadamente delante de tu presencia. Tu bendición nos permita en esta jornada disfrutar, ser bendecidos. Y tu gracia maravillosa, Señor, nos ayude siempre a depender de ti, a invocarte y a rogarte que nos guardes y nos libres de toda maldad. Te lo pedimos en el nombre más importante de todo, en el nombre a quien todo tiene que obedecer, el nombre que sí lo controla todo, el hombre que todo lo ordena, el nombre de Jesús. Gracias por esta mañana. Amén. Esta palabra ha sido realmente especial. Y me imagino que también ha conmovido tu corazón y de una u otra manera tú también te has dado cuenta de la necesidad que Dios intervenga en tu vida. Y si tú ahora estás dispuesto, vamos a orar juntos para que eso se haga una realidad y puedas también ser hijo y parte del reino de Dios y cubrirte en esa hermosa bendición. Padre, en este momento vamos ante tu presencia para reconocer de la necesidad que hay en mi corazón de poder también acercarme. Y a través, Señor, de esa obra maravillosa que tú hiciste en la cruz, hoy me doy cuenta de mis necesidades y me arrepiento de todas aquellas cosas que he pecado y que de alguna manera me han apartado, Señor, de tu presencia. Te pido que el poder de tu Espíritu Santo, el que obraste en esa muerte y en esa resurrección, sea ahora también tomando el control de mi vida, para que tú gobiernes mi vida y así también dirijas cada uno de mis pasos. Reconozco mi necesidad de ti y por eso, Señor, te invito a mi corazón. Gracias porque tú me amas. Gracias porque tú me has aceptado tal como soy. Gracias, Señor, porque esa palabra ha sido también reconfortante para mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú has hecho esta invitación a tu corazón, también te invitamos a que te contactes con nosotros para que podamos juntos crecer en la gracia y en la bendición de su palabra.